Usted lo sabe porque lo hemos conversado aquí en este espacio, como se ha conversado en muchos espacios en toda América Latina y posiblemente en todo el mundo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú ha iniciado el proceso este 4 de marzo de manera formal el juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo, quien fue derrocado por un caso de lawfare como los muchos que hemos visto en América Latina. Es importante lo que viene el siguiente periodo porque van a tratar de pues mantener a Pedro Castillo fuera completamente de la actividad política y fuera del acceso de la gente y fuera del acceso a la justicia. Y es importante lo que viene. Por lo pronto, y para tener una idea de lo que está pasando allá, está conmigo Wilfredo Robles, abogado penal, defensor del expresidente del Perú, Pedro Castillo, y yo le preguntaría, después de agradecerle la oportunidad de conversar, Wilfredo, yo le preguntaría en qué momento se encuentra ahora mismo este juicio allá en Perú. Gracias nuevamente. Muy buenos días, señor periodista, y a toda su audiencia, eh, al pueblo de México. Muy agradecido de mi parte y de parte del presidente Pedro Castillo por esta entrevista, por el interés en el caso. Eh, bueno, como usted lo dijo, a partir del 4 de marzo se ha pasado a la etapa final del proceso penal, que sería el juicio oral. Eh, Sin embargo, vemos de que existe una parcialización. Eh, Según la Constitución Política del Perú, un presidente de la República no puede ser llevado a un proceso penal, a un juicio oral, a un juzgamiento, si previamente no se le lleva a cabo un antejuicio en el Parlamento. Así lo establecen los artículos 99 y 100 de la Constitución peruana. Entonces, eso no se ha cumplido en el caso del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo ya lleva 2 años y van a ser 2 años, más de 2 años y 4 meses. Es decir, lleva más de 28 meses arrestado y no ha sido llevado al Parlamento para que le lleven un antejuicio. Entonces, está prohibido el juez penal de juzgar a un presidente si antes no se lleva al antejuicio. Y por eso es que sostenemos y estamos de acuerdo con la posición del presidente Pedro Castillo, que esta es una farsa de juicio. O sea, para empezar, desde ahí no hay garantías. Desde ahí ya se ve que hay una posición parcializada, hay una consigna para condenarlo y no se respeta ningún tipo de garantía. ¿Por qué? Porque en realidad al presidente Pedro Castillo lo han apresado no por consideraciones jurídicas, sino para asegurar la caída de un gobierno, como usted lo ha hecho un caso de lawfare, asegurar la caída de un gobierno, asegurar intereses geopolíticos, geoeconómicos eh, de Estados Unidos en la contienda que tiene con China, y parte de eso es el Perú también. Entonces, eso es lo que se da ahorita. Por eso es que el presidente Pedro Castillo ha adoptado una estrategia de ruptura, de desconocer a los jueces, de no reconocerles ninguna autoridad, de denunciar que no hay ninguna garantía para ser juzgado ante estos jueces que están cumpliendo una consigna del régimen. Déjeme le pregunto esto porque le va a servir a la audiencia mexicana, al público mexicano recordarlo. Pedro Castillo había sido, ah, el Congreso había intentado destituirlo 2 veces antes de una tercera ocasión en la que intenta destituirlo. Eh, Castillo es víctima de muchas cosas y es sobre todo víctima de un profundo clasismo, racismo que hay
en nuestros pueblos, abogado Wilfredo Robles. A él se le acosa judicialmente, se le acosa desde el Congreso, se le va acosando y se le van cerrando todas las vías hasta que en algún momento él plantea la posibilidad de disolver ese cuerpo legislativo para convocar a un constituyente, aunque nunca en realidad firma ningún documento más allá de plantear una idea. ¿Estoy en lo correcto, abogado? Sí, efectivamente, Pedro Castillo desde el primer día que asume el mando va a ser objeto de un ataque sin cuartel, de contenido racista, de contenido clasista, tratando de descalificarlo tras una condición de supuesta ignorancia, de supuesto desconocimiento. Pero el trasfondo de esto, ¿cuál es? Eh, Después de las guerras de independencia se ha establecido una república supuestamente de inspiración liberal en el Perú. Pero estos señores que establecen la república y que traen pues muy bonitos principios que han sido estampados en 13 constituciones, de que acá prima la soberanía popular, la división de poderes, el sufragio universal, etcétera, eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque económicamente estos románticos de las ideas eh, liberales o ilustradas eran a la vez los nuevos terratenientes. Es decir, se va el virreinato, acaba el virreinato, se va la nobleza española, pero la nobleza criolla aplica lo mismo, es decir, concentrar las tierras en pocas manos, grandes terratenientes, grandes hacendados, y el indio va a ser excluido, no le van a dar la tierra, y no le van a dar tampoco el derecho de participar políticamente. Entonces, durante 200 años siempre fue así. Es una élite dominante la que ha determinado cada gobierno, la composición de cada gobierno. Y a la población, a los indios, como llamaban a nuestros abuelos, o luego ya ahora nos llaman a nosotros los cholos, nos van a llamar cada 5 años para votar por determinados favoritos. Entonces, en la elección del 2021, el pueblo se sale de ese menú de los 4 favoritos y vota por el último, por el que nadie, la prensa no veía, ¿no? Entonces, es por eso que con Pedro Castillo lo que se está haciendo es un escarmiento, un mensaje al pueblo de que no puede poner a alguien de su propia plaza. Pedro Castillo es un maestro rural, es un hombre del campo, un agricultor, un campesino, y esa es la situación. Entonces, el Parlamento se dedicó permanentemente a sabotear, a obstruir, a preparar el golpe contra Pedro Castillo. No solo hicieron 3 procedimientos de vacancia, lo cual nunca ocurrió en la historia del Perú, un tiempo récord, sino que le censuraban cada ministro. No hay ministro de Pedro Castillo que no haya sido censurado por ellos. Prácticamente, como dice el dicho, no dejaron títere con cabeza. Todo ministro lo cuestionaban por lo que fuese. Entonces, era un sabotaje constante, una guerra psicológica, y ya al verse cercado, ya prácticamente en una situación en que la suerte estaba echada, el presidente Pedro Castillo da un discurso para reivindicar algunos puntos como la Asamblea Popular Constituyente, ¿no? También el rechazo al Congreso, a las demás instituciones que estaban tomadas y controladas por esta gente que siempre ha servido a los intereses del poder económico. Entonces, no, este acto carece de toda formalidad, de toda eficacia. Aparentemente era un mensaje a la nación como presidente de la República, pero nunca hubo un Consejo de Ministros. El artículo 117 de la Constitución exige que para que tenga validez un acto público del presidente como un mensaje, tiene que tener previamente una aprobación del Consejo de Ministros. Nunca hubo Consejo de Ministros, nunca hubo documento, no tenía un respaldo formal. Y ellos dicen
arteramente dicen, ah, pero a través de ese mensaje da órdenes. No, el Estado peruano y ningún Estado funciona así. Ningún Estado funciona en que el presidente sale a dar un discurso y eso activa los mecanismos institucionales. No, no, se da a través de decretos que tienen que ser publicados, reglamentados e incluso bajo oficio se tienen que tramitar a través de los conductos regulares. Eso nunca ocurrió. Entonces ellos dicen, es una orden. Tampoco podía ser orden, nadie podía acatar eso, ese mensaje, ¿no? Lo único que recogió es el clamor, el fastidio, el cansancio del pueblo de ver a un Congreso que solo se dedicaba a atacarlo, a arremeter contra él y a no dejarlo gobernar. No lo dejaron gobernar y pese a eso, pese a ese sabotaje, duró 1 año y 5 meses en el cargo y además hizo algunas cosas como cobrarle las deudas tributarias a grandes transnacionales, lo cual también generó una aceleración del golpe. Abogado Wilfredo Robles, me gustaría mucho, usted es el abogado del presidente Castillo, preso allá en el Perú. Me gustaría mucho que me contara, que me detallara la participación de dos segmentos de estas élites en particular. Uno, por un lado, el rol que jugó la prensa para violentar el Estado de Derecho en el Perú y derrocar a Pedro Castillo. Esa es la primera parte. Y la segunda, el rol que jugó directamente Estados Unidos en derrocar, en esta acción para derrocar a Pedro Castillo. Eh, Lamentablemente, en la actualidad la prensa, sobre todo la gran prensa concentrada ¿no? de determinados emporios económicos, no es un campo de objetividad ya, es más, se ha convertido cada vez más en un instrumento de propaganda. Entonces, los medios de comunicación, por lo general, ligados al poder económico, concentrados, lo que hacen es una labor de propaganda. Eh, Joseph Goebbels envidiaría la situación actual y eso lo hacen tanto para situaciones en que vemos hoy, ¿no? El tema de Medio Oriente, el tema de Europa Oriental, el tema de Ucrania y etcétera. Ellos lo que hacen es alinear una propaganda. Y eso es lo que aplican en el Perú, siempre han aplicado. Entonces, desde las elecciones, fue una gran sorpresa para ellos que Pedro Castillo, como digo, el invisible, respaldado con el voto de los invisibles, lograse ganar la primera vuelta. Era irónico porque ningún medio de comunicación lo había mencionado, precisamente la prensa lo desconocía, y lo cual refleja que ellos están fuera de toda realidad, es decir, no habían captado, no habían percibido, no habían detectado por dónde iba la intención de voto. Entonces eso iba como, corría como un agua subterránea, la gente a través ¿no? De boca a oído, hay que votar por Pedro, Pedro es igual que nosotros, ¿no? Entonces, eso fue como una especie de conspiración, digamos, espontánea del pueblo, ¿no? Y ellos no lo habían captado. Es más, cuando dan el resultado de la primera vuelta, no tenían la foto de Pedro Castillo, sino apareció un espectro, ¿no? Masculino, y al costado la foto de la hija del dictador que iba en el segundo lugar, que esa foto sí la tienen bien porque la promocionan bastante. CNN mismo, también cuando anuncia los resultados no tenían una foto de Pedro Castillo, ¿no? Entonces eso refleja cuál es pues la realidad. Y entonces se da una segunda vuelta donde es pues un todos contra Pedro Castillo. Desvergonzadamente la prensa hizo campaña por Keiko Fujimori, las portadas de los periódicos parecían afiches electorales para Keiko Fujimori, y, y contra Pedro Castillo un barro, un ataque total, prácticamente
lo pintaron como que era un terrorista, era un integrante de Sendero Luminoso, como que Palacio de Gobierno se iba a convertir en el cuartel general del Sendero Luminoso, pero ni todo eso les funcionó. O sea, toda esa guerra psicológica no funcionó. Se dedicaron a hacer una guerra psicológica. Entonces, y claro, la persona de Pedro es contra ese caudal de personas descontentas con el modelo económico y social que piden un cambio, piden que cambie esto y ese cambio es no ni siquiera tan radical, sino que se respeten sus derechos económicos, sociales, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, lo básico, ¿no? O sea, es lo que todo Estado tendría obligación de hacer, pero que no se cumple. Entonces, pero eso es por ellos considerado como extremista, radical, eh, y bueno, Pedro Castillo representaba todo eso. Entonces, Pedro Castillo logra ganar las elecciones, ellos hicieron todo lo posible por desconocer el triunfo electoral de la población llana, y Pedro Castillo decide no darles un solo centavo de publicidad estatal. Acá en el Perú hay una corruptela. Cada gobierno de turno, al ingresar a gobernar, y eso lo ha hecho Fujimori, lo ha hecho Toledo, Alan García, Kuczynski, se reúnen con la prensa. Una de las primeras reuniones que tienes con todos los grandes empresarios de la prensa, y ahí pactan que les van a dar publicidad estatal y a cambio de eso que ellos no sean muy drásticos, ¿no? O que si aparece alguna denuncia, la edulcoren convenientemente, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa convivencia, se han llevado muy armoniosamente, pero Pedro Castillo, al negarles ese dinero, pues fue como una gasolina para que ellos se alistaran con más furia en el bando golpista. Entonces es por eso que los medios le declaran la guerra desde el inicio y llegan digamos, eh, a a la irracionalidad de atacarlo incluso por usar el atuendo propio de su región, de Cajamarca, donde se usa un sombrero de ala bastante grande, un poco parecido a los sombreros que se usan en ciertas partes de México. Acá, ¿Ya? sí. Entonces, eso les generaba odio, que por qué se ponían sombrero, qué vergüenza que un presidente se ponga un sombrero de campesino. ¿No? Entonces, era rayano, digamos, en lo ridículo, en lo, digamos, en todo lo más trasnochado que tienen ellos. Eh, Creo que ni los virreyes han tenido esa actitud, pero esta gente es eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces toda la prensa ha continuado y también luego de la caída de Pedro Castillo lo siguen atacando. Pareciera como si no hubieran logrado sacarlo de Palacio de Gobierno, lo atacan, lo siguen atacando por la estrategia de ruptura. Y respecto a Estados Unidos, podríamos, creo, sin temor a equivocarnos, que casi todos los golpes de Estado de los últimos 100 años han sido decididos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y coordinados por las embajadas. Y el golpe contra Pedro Castillo no ha sido la excepción. Cuando Pedro Castillo asume el gobierno, cambian de embajador repentinamente y viene la embajadora Lisa Kena, agente de la CIA, eso es de conocimiento público, y ella comienza a tener, a entablar relación con los jueces supremos, con los altos mandos militares, con los dueños de los grandes medios de prensa. O sea, su función diplomática es relacionarse con el canciller y con el presidente. Pero ella se reunía con jueces fiscales como para ir armando el golpe. Y en los últimos días previos a la caída de Pedro Castillo, las reuniones eran más intensas con los del Congreso, porque el centro principal del golpismo y hoy de la dictadura es el Congreso. Dina Boluarte es obviamente un mascarón, un títere, pero el Congreso es la trinchera principal de los golpistas. Y
Entonces, la embajadora Lisa Kena ha coordinado todo este tema del golpe. Los altos mandos militares no se reunían con Pedro Castillo, pero sí se reunían con la embajadora norteamericana. Y esto no es casual. Estados Unidos es el primer país que saluda la asunción de Dina Boluarte. Entonces quiere decir que ellos lo han puesto. Más evidente no puede ser. Abogado, Entonces, ahora, sí, le solo quería que abundara un poco, sí, sobre la misma idea, justo en una línea que usted comentaba. A Pedro Castillo se le humilla para que escarmienten los indios, para que no se atrevan a elegir gobernantes, que es una idea horrible, horrible para este siglo. Humillan a un presidente para que escarmiente una población que supuestamente vive en democracia y no se atreva a elegir a uno de los suyos. Es la antítesis de la democracia. sí, claro, 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 para este siglo no se ha roto esa línea de escarmentar al pueblo. Fíjese usted, señor periodista, cuando llegan los españoles acá, y creo que la historia ha sido similar en México, en 1532, el Inca Atahualpa, el gobernante de ese momento acá en Tahuantinsuyo, muy altivo los llama, los invita, los recibe a los españoles luego de varios intentos y le dice que ellos deben someterse a su autoridad. O sea, los combinan a someterse a su autoridad. Claro, ellos hacen una estratagema, van a haber sectores de traidores que van a servirles, pero finalmente lo logran capturar y el escarmiento es juzgarlo y acabar con su vida como para escarmentar al pueblo. Digamos, ustedes no intenten, ¿no? Tener, digamos, una altivez, ¿no? Frente a nosotros, ¿no? Entonces somos los nuevos amos. Ahora, con José Gabriel Condorcanqui también, cuando Túpac Amaru II, más conocido como Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, se levanta contra la corona española, también se le hace un escarmiento terrible, ¿no? Jalar de 4 caballos es la condena que se le impone, ¿no? Tirarlo de las extremidades, y es lo que hoy vamos, simbólicamente vamos a presenciar con el juicio a Pedro Castillo. Entonces, eso vemos, y obviamente que no es ajeno a eso Estados Unidos, o sea, digamos, en la población básica del Perú, sobre todo en la población rural, hay un espíritu de preservar nuestros recursos naturales o en todo caso que sean para beneficio de nosotros, de nuestro pueblo. Y no solo es la embajadora Lisa Kena, 2 semanas antes de la caída de Pedro Castillo, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que algunos líderes políticos de América del Sur están expresando mensajes demagógicos e irresponsables, que le preocupaba al Departamento de Estado porque en América del Sur estaba una despensa de recursos naturales y una reserva para los Estados Unidos. O sea, más, digamos, eso creo que ni la corona española lo dijo, pero ellos con ese desparpajo te lo dicen, ¿no? O sea, tú eres mi despensa. Y entonces no me Qué puedes, no, vergüenza. Oiga, déjame preguntarle esto porque va en esa misma línea, abogado. Estoy conversando con Wilfredo Robles, que es el abogado del presidente Pedro Castillo. Pasa con Atahualpa, pasa con Tupac Amaru II, pasa con Cuauhtémoc acá, pasa con Pedro, que siempre hay gente dispuesta a ser esquirol o ser el traidor y operar. Y el papel de Dina Boluarte en todo esto ha sido, digo, independientemente de quién es ella, que es un perfil terrible de alguien corrupto, moralmente corrupto y además corrompido. eh, Todo esto pasa por el perfil de Dina Boluarte, abogado. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo opera?
hasta el día de hoy? ¿Cómo les sirve pues a las élites? Bueno, Dina Boluarte es un personaje infeliz, felonesco, sin moral, eh, que como mucha gente, pues, digamos, lo vivimos cuando se pasaban al bando de los españoles, ¿no? Y le apuntaban sus flechas, sus armas contra nuestra propia gente, es eso. Dina Boluarte fue invitada por el señor Vladimir Cerrón, que era digamos, el regente, del partido político Perú Libre. Entonces él quiere postular a las elecciones, pero sabe que está inhabilitado por un proceso penal y lo invita al presidente Pedro Castillo para encabezar la plancha. Él era un invitado, pues, porque Pedro Castillo era un elemento popular, independiente, y le invita a esta señora Dina Boluarte. Entonces, ella prácticamente se pasó a la contraparte. Yo como abogado en las últimas décadas, o al menos ya lo que va de este siglo, siempre he apoyado, digamos, a las personas criminalizadas por protestas sociales. Conozco que abogados apoyó, yo nunca le he visto, ella es abogada, ese nunca le he visto defendiendo una causa social, ayudando a la gente, ¿no? Entonces, tampoco el lado de la izquierda es una perfecta desconocida que, bueno, se montó, buscó la oportunidad, al parecer ella ofreció conseguir financiamiento para la campaña, es lo que le había ofrecido a Vladimir Cerrón, y al final ahora se está describiendo que eso lo conseguía pues a través de algunos empresarios y que no rendía cuentas y por eso hay una investigación en curso sobre ella, pero entonces ella es eso, ¿no? Es digamos, de los traidores que siempre aparecen en cada momento de la historia. Y bueno, todos temían a Keiko, pero eh, nada que envidiar, ¿no? Digamos, la derecha ha conseguido cooptar a una persona que no tiene lealtad, que no tiene principios, y bueno, ahí la tenemos, ¿no? Arrastrada por el dinero mal habido. Esta dictadura, además de represión, es una repartija de cientos de millones de dinero para jueces supremos, para los congresistas, para Dina Boluarte, para sus ministros, para los jefes de la policía, para los jefes militares. Es una danza de millones, es una corrupción sin precedentes. Y eso lo vamos a verlo reflejado cuando caigan estos asaltantes, disculpen el término, pero es lo que son, asaltantes del gobierno. Entonces, Dina Boluarte es el mascarón de proa de ese barco pirata. Eso es Dina Dem- Boluarte y se ha ganado el repudio de la población. No puede ir a ningún lugar, ni siquiera a los lugares de clase media alta. Le dicen sus verdades, ¿no? O sea, no solo es a los lugares más pobres, hasta en la clase media alta. En realidad nadie los respalda. Solamente la prensa mercenaria que les hace propaganda y ahí es el mundo, es entre ellos, o sea, se viven dos realidades. Por un lado, una realidad paralela donde ellos dicen que todo está normal y a nivel de la población es un descontento general. Abogado, deme un poco de contexto y con esto cerraría esta conversación con usted por ahora, aunque vamos a estar, obviamente, espero, muy pendientes de lo que pase allá en Perú con el presidente Pedro Castillo. Deme un contexto de lo que usted mencionaba muy al principio de esta conversación sobre la lucha por el control hegemónico, la participación de China, que obviamente pues tiene una presencia importante en toda la región, y luego la lucha de Estados Unidos por hacer a un lado a China. En ese contexto es que se da este golpe de Estado contra el presidente Castillo. Deme ese contexto. ¿Qué busca Estados Unidos? ¿Por qué la ansiedad por tener control sobre esas tierras?
Bueno, cada estado defiende sus intereses y mucho más si es una potencia, una superpotencia, ¿no? Y China logró a través de diversos mecanismos un enclave que es el puerto de Chancay. Perú siempre ha sido un punto de conflicto, de controversia y de resistencia al cambio por su ubicación estratégica. O sea, al sur del continente, pues, si al norte del continente ha sido México siempre el centro, ¿no? Y de desarrollo, de irradiación cultural, al sur ha sido el Perú, pero además por su posición estratégica siempre ha sido un centro de poder. Eh, el imperio de los incas estuvo centrado en el Perú, claro, obviamente se extendió, eran los 5 países actuales, pero centralmente en el Perú. El virreinato del Perú estaba centralmente acá. Lima no era el centro, digamos, del poder virreinal en esta parte de América del Sur. Y claro, eso luego ya cuando vienen los ingleses y luego los norteamericanos lo tratan de anular, ¿no? Entonces, pero la posición geográfica es estratégica porque está al centro de América del Sur. Entonces ahí se han ubicado un puerto de Chancay y China ha logrado ese enclave. Es un enclave, no, digamos, es un enclave, sería largo pero es un logro para China, me parece económico e incluso hasta militar. Entonces, por eso es que Estados Unidos acelera también el tema siempre quiso el tema de tener tropas permanentes acá. Y el presidente Castillo refiere de que la embajadora Lisa Kena trataba de presionarlo o llevar a hablar del ingreso de la permanencia de tropas acá en el Perú, de tropas norteamericanas. A la caída del presidente Pedro Castillo han logrado acantonar 5.000 efectivos norteamericanos. Tenemos 12 bases de Estados Unidos acá. Y el Parlamento los ha aprobado así, digamos, sin chistar. Nadie dice nada. Y eso es lo que han logrado con Dina. Entonces, eh, entonces hay intereses. El puerto de Chancay sería la puerta de entrada para los productos de China y para extraer también productos y de acá del Perú hacia Brasil, Argentina, toda América del Sur. Eh, pero además hay otra cosa. Pedro Castillo asume el gobierno y se descubre que en el Perú también hay yacimientos de litio. Se creía que solo había litio al norte de Chile, al norte de Argentina y en Bolivia. Y les llamaban el triángulo de litio. Y bueno, parecía que Perú no era parte de ese grupo. Pero, ¿cómo es la casualidad entre Pedro Castillo y a los pocos meses, hay empresas que han detectado litio en el altiplano peruano, en Puno? Entonces viene la ambición por el litio. Elon Musk es uno de los que quiere el litio del Perú. Entonces, por eso que algún colega suyo mexicano hizo un reportaje que decía el golpe del litio. Fue un calificativo muy acertado de la producción, me parece. Entonces, el litio es otro, y ya para no hablar de que en el Perú, pues ya centenariamente hay minas de oro, es nuestra maldición, ¿no? Porque desde Sí, 1532 no tenemos paz por eso, ¿no? O sea, por tener oro. Oro, hay plata, hay cobre, hay estaño, hay zinc, hay gas natural, también tenemos yacimientos de gas natural. Luego de Bolivia, creo que tenemos los yacimientos más importantes. Recién se ha descubierto que Venezuela está bendecida también por gas. Parece que los yacimientos son más grandes que los de Bolivia y de Perú, pero el de Perú es importante, el gas de camisea. Incluso hay empresas que se exporta acá hacia México, hacia Estados Unidos, hacia casi toda América Central. Eh, el tema de la Amazonía es la fuente de agua más abundante del mundo. No es un secreto que los documentos de Estados Unidos, documentos del Departamento de Defensa,
señalan que ellos deben entrar a tener un control de ese recurso. Incluso a los niños en las escuelas norteamericanas les inculcan de que nosotros somos unos salvajes, que no cuidamos la Amazonía y de que debiera Estados Unidos, pues, designado por Dios, hacerse cargo de cuidar el Amazonas, ¿no? Entonces, todos esos recursos creo que son la motivación y obviamente el hecho de que China haya incrustado ese enclave no va a quedar en el puerto, ¿no? Obviamente Estados Unidos calcula que la expansión lleva a acceder a una serie de recursos. Entonces, tampoco a Estados Unidos le conviene un gobierno en el Perú que se ponga en una posición de que, bueno, por primera vez queremos negociar, ¿no? Porque siempre los gobiernos acá simplemente se han sometido, se han allanado a las condiciones de las transnacionales. Nunca han dicho, oye, en este punto quiero algo más beneficioso para mi país. Nunca, que lo muestren, nunca, siempre ha sido un servilismo. Entonces, Pedro Castillo, justamente una semana antes de las declaraciones de Laura Richardson, un mes antes de su caída, declaró en el departamento de Amazonas que él iba a renegociar todos los contratos. Se cumplían 30 años de vigencia de la Constitución fujimorista y me parece que esa declaración de pretender renegociar los contratos aceleró pues la conspiración para su caída. Abogado, pues muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, abogado Wilfredo Robles, por la oportunidad de hablar sobre este caso que es, pues sí, un caso muy lamentable de justicia, injusticia, de un golpe de Estado dirigido desde adentro del mismo Estado peruano para derrocar desde las élites a un presidente electo por mayorías. Gracias, abogado, y estamos muy, muy pendientes. Sí, bueno, nosotros muy agradecidos por la preocupación de Perú, por esa hermandad desde México que es histórica. Está por demás decir lo que siempre se ha reconocido, que hay mucha similitud entre nuestros pueblos y hoy viene con más agresividad, pues, ¿no? Con este tema de los aranceles y bueno, siempre ha regido esa frase que se atribuye a un presidente mexicano del pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pero creo que eso se extiende a toda América Latina, ¿no? Y el Perú también es, pobre Perú, que también está ahí, ¿no? Entonces, y bueno, ustedes están ahí cerquita del Río Grande, de la frontera, pero igual somos parte del mismo problema, ¿no? Así es. Entonces, pero creo que al final se va a imponer no, lo que es justo, lo que es correcto. Y bueno, muy agradecido y siempre a las órdenes de ustedes. Gracias, abogado. Muy buenas tardes.